Vamos a continuar y pues siguiendo con nuestro orden del día, toca el turno al doctor Benito Vargas Abrego, médico especialista certificado en cirugía de enfermedades pleuropulmonares, a quien recibimos con un gran aplauso y les pido que pongan mucha atención porque lo que nos trae y lo que nos viene a decir es de suma importancia. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer al licenciado Eric Cuenca por el honor de la invitación. Esta es la segunda ocasión que tengo este privilegio de participar con ustedes. Y bueno, pues yo me dedico a ser médico, neumólogo quirúrgico. Actualmente trabajo en el Hospital General de México, donde se atiende una gran cantidad de pacientes. Es un hospital designado como COVID desde el inicio de la pandemia y pues se ha tratado una gran cantidad de pacientes. No quiero hablarles de tecnicismos, quiero recordar a todos ustedes lo que es este virus, la importancia que tiene. Afortunadamente, en esta segunda ponencia que yo comparto con ustedes, ya contamos con la vacuna. La vez pasada yo les decía que necesitábamos una vacuna para poder, digamos, mitigar al virus. Mitigar, pues, es un concepto epidemiológico que requiere de que un porcentaje alto de la población esté vacunada. Hay países como Israel, donde lograron el 100% de la vacunación, gracias a su economía, sus estrategias de salud. Estados Unidos, tenemos ya algunos estados en donde California, por ejemplo, Nueva York, ya tienen hasta el 80% de las personas vacunadas. Desafortunadamente en México no tenemos esos porcentajes. Entonces, dada la presencia de múltiples virus que ya todos ustedes saben, varias cepas que por alguna razón han ido mutando y se ha ido, digamos, acelerando la velocidad con que enferman estas variedades, pues vale la pena que sigamos cuidándonos aún más hasta que México logre ese 80% deseado de vacunados. Quiero manifestarles que sé que todos los que estamos aquí presentes hemos hecho las cosas bien para estar en este momento. Somos afortunados sobrevivientes hasta el momento de esta pandemia. Les felicito y también pues me uno a las condolencias de quienes hayan perdido seres queridos por esta pandemia. ¿Me puede pasar a la siguiente, por favor? Quiero recordar el virus solamente. Aquí muestro un artículo de los que tuve el gusto de publicar al inicio de la pandemia, junto con el doctor Francisco Navarro Reynoso, que es mi socio actualmente, y quiero compartirles que algo bonito del Estado de México es que como parte del equipo recibimos la presea de Estado de México por este trabajo de atención de pacientes COVID. Lo recibió personalmente el doctor Francisco Navarro porque él pues es mi antecesor, digamos, en el Hospital General de México como neumólogo y cirujano de tórax. Y bueno, pues él recibió de manos de la licenciada Olga Sánchez Cordero, el gobernador del Estado de México, esta presea, pues con este trabajo que les muestro en pantalla, que no voy a hablar de cuestiones técnicas, pero esto fue cuando publicamos los primeros 374 casos atendidos ambulatoriamente con COVID. Es importante que las empresas estimulen a los trabajadores, a los miembros, a todos y cada uno de los integrantes de las empresas a que se vacunen para lograr esos números que queremos. Ojalá que ya cuando tengamos ese 80%, pues ya no nos regresen. Nosotros entendemos bien en México los semáforos, el semáforo rojo, naranja, amarillo, verde. Desafortunadamente, pues nos han regresado en algunos estados a un color, digamos, más peligroso y hasta la fecha no es la excepción. La Ciudad de México, pues, que estábamos en verde ya festejando y pues nos regresan a amarillo, ¿no? O sea, la verdad es que la presencia de este virus va a seguir hasta que finalmente logremos esa vacunación. Otra de las cosas que andamos buscando como comunidad médica es esa pastilla que vaya a matar el virus. Sabemos que
en otras enfermedades que también surgieron y que hicieron pandemia como la influenza, pues sí apareció un medicamento como el Tamivir, el Tamiflu, que mata el virus. Aquí todavía no lo encontramos y mientras tanto lo que estamos haciendo nosotros como médicos es dar tratamiento para que las consecuencias del virus se alivien, digamos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Afortunadamente, pues este artículo que les muestro de 374 pacientes fue hace ya varios meses y actualmente con el grupo que tenemos ya sube más de 3,800 pacientes los que estamos en nuestra base de datos atendiendo de manera exitosa. La siguiente, por favor. Aquí, dentro de otros, me pasa la siguiente, aquí tenemos otro artículo que publicamos con mi grupo de trabajo. Los pacientes no solamente pues, se enferman de COVID y se les da medicamento, sino que también hay que operarlos de urgencia, y bueno, pues es otro artículo que he tenido el gusto de participar para publicar en la literatura mundial. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Y bueno, aquí las siguientes las vamos a pasar un poquito más rápido. Vemos que pues todo esto empezó en China. Desafortunadamente no sabemos si en realidad fue un virus que mutó, un virus creado, un virus que traía un murciélago, que mordió un animal y que de esto pasó al ser humano. Pero bueno, independientemente de eso es nuestra realidad que ha bloqueado la economía mundial y gracias pues a los empresarios y todos los esfuerzos que están haciendo, yo entiendo que se va a continuar la economía con todos los esfuerzos. Bien, me pasa la siguiente, por favor. Aquí tenemos la época en donde todo mundo en China desde aquel momento usaba cubrebocas, dejaron de usarlo, ya anunciaron en ciudades como Nueva York que ya, pues ya no se usa el cubrebocas, en California tampoco, etcétera, pero porque ya lograron ese 80%. Esa es la actualidad que quiero comentarles, que no debemos de bajar la guardia hasta que logremos esos porcentajes. Cada uno de nosotros debemos informarnos, pues, cómo vamos en nuestras regiones, para saber si ya nuestra gente alcanzó ese porcentaje, que es el que nos va a dar la verdadera inmunidad del rebaño, de la que tanto se ha hablado en los medios de comunicación, en donde pues el 80% de las personas si están vacunadas, eso genera una barrera y ya no se siguen contagiando. ¿Me pasa la siguiente? Y bien, déjame ver si lo puedo pasar desde aquí. Ok, yo los voy pasando. Aquí es lo que comenté. Aquí pues varias ciudades del mundo han festejado ya que acabaron con este mal. Tenemos lo que les acabo de comentar, que no sabemos realmente cómo sucedió, pero el chiste es que está con nosotros. Una persona que tose, pues salen los virus y todos los que estamos principalmente sin cubrebocas en un ambiente donde hay una persona contagiada, pues lo vamos a inhalar. Aquí tenemos la boca de una persona por donde va entrando el virus. Es solamente recordatorio, ¿no? De lo que ya muchas veces nos han dicho. Va entrando este virus que tiene su material genético. Y aquí muestro el material genético porque precisamente eso es de lo que hay que cuidarnos. Si nosotros tenemos una vacuna, la vacuna lo que va a hacer es generar esas espigas que están alrededor, pero no trae material genético. Entonces sí nos va a causar síntomas, nos va a causar mareo, nos va a causar dolor de cabeza, nos va a causar inclusive fiebre, nos va a causar algún malestar, pero lo que no va a causar la vacuna es que se multiplique un virus que traiga material genético. De tal manera que cuando llegue el virus que tiene el material genético, pues ya se tienen anticuerpos y se destruye rápidamente. Información importantísima es que el virus, el coronavirus, se parece mucho a los demás virus. La única diferencia es que el tiempo que se tarda el organismo humano para generar anticuerpos son 15 días. Mientras en una gripe común nuestro cuerpo produce anticuerpos en 3 días, aquí tenemos un germen que tardamos 15 días. Y esos 15 días para muchísima gente representó ya no estar con nosotros, ¿sí? Esa es la explicación. ¿Por qué? Porque tenían enfermedades agregadas, porque se les inflamó demasiado el organismo y al inflamarse se generan coágulos, los coágulos tapan órganos y un órgano pues ocluido por coágulos. Vamos a hablar del corazón, pues es equivalente a un infarto y la gente muere de infartos. El pulmón tapándose con coágulos deja de respirar y deja de oxigenar la persona. Entonces, eso es básicamente parte de la forma. Viene un virus
volando que se implanta sobre una célula. Después de esa célula se va profundizando al interior de esa célula, se multiplica muchísimas veces para que después se reviente esa célula y todos los virus salen e invaden más células. Así es como funciona, genera inflamación. Esta inflamación la podemos ver si nosotros le pedimos a una persona que abra la boca, vemos la garganta y está inflamada, pero la inflamación no solamente está ahí, está en toda la sangre constantemente, y lo que tenemos que hacer nosotros como médicos es desinflamar el organismo. Si ya vemos con parámetros de laboratorio que tiene coágulos en la sangre o predisposición a estar formando coágulos, pues le tenemos que dar anticoagulante para que no siga ese proceso. También hace un rato comentábamos sobre si se tienen que dar antibióticos o no, si hay controversias o no. La verdad es que lo que necesitamos es esa pastilla que mata el virus. No la tenemos, ¿qué hacemos? Sí conocemos medicamentos que frenen la replicación de ese virus, que están validados ya en diferentes artículos a nivel mundial, y si se dan esos medicamentos, supongamos que una persona al día de hoy tiene 50 virus en su organismo, para dar un ejemplo vano, si damos esos medicamentos, mañana, pasando mañana y hasta 15 días después, se va a mantener con esos 50 virus, pero si no le damos nada al paciente, se multiplica muchísimo. Hay medicamentos muy caros que se dan en los hospitales de manera exclusiva, por ejemplo, el Remdesivir. Este pues, no se puede dar en domicilio, se tiene que dar en hospitales. Pero también tenemos alternativas que pueden hacer exactamente el mismo mecanismo que el Remdesivir, que no son, digamos, tan inaccesibles, ¿no? Mezclas como la hidroxicloroquina con zinc pueden hacer ese mismo efecto de inhibir el virus para que no genere tanta inflamación. Vamos, y no es mi intención ahora hablar de tecnicismos, como les decía, sino pues recordar qué es lo que pasa con este virus. ¿Por qué a algunas personas se les da antibióticos? Pues porque cuando se inflama un órgano como los pulmones, al estar inflamado, pues es un lecho perfecto para que crezcan otras bacterias. Y si el paciente empieza a tener fiebre, además de que ya se sabe que está contagiado con el virus, pues hay que darle antibióticos, pero ese es criterio médico exclusivamente, podérselos dar. Hay que tomar exámenes de sangre, el médico tiene que tomar exámenes de sangre para poder saber si sí hay una infección agregada o no, y ahí, así dar antibióticos. No es el antibiótico para que se mate el virus, por supuesto, pero sí es para eliminar esas bacterias agregadas como predispuestas por el propio virus. Así es como lo vemos actualmente. Normalmente tenemos barreras que evitan que cualquier germen, cualquier partícula llegue hasta la zona más interna de nuestro organismo, pero cuando se rompen esas barreras, pues crecen todos los demás gérmenes, y así es como se explica por qué algunos médicos han propuesto dar antibióticos, que realmente no es una receta constante, se tiene que evaluar a cada paciente, y ese paciente yo les puedo, después de la experiencia de ya todo este tiempo, que desde que llegó el COVID a México hasta el día de ayer he estado viendo pacientes cotidianamente que tienen esta enfermedad y que han salido bastante bien con estos conceptos que les acabo de mencionar. Aquí vemos, por ejemplo, un esquema de la respiración en el momento más, o digamos, de manera más microscópica, donde esas bolitas azules representan el oxígeno pasando libremente para oxigenar la sangre, y cuando tenemos el virus, pues el virus también pasa igual, o sea, pasa directamente a la sangre y se disemina en todo el organismo. Empieza a hacer inflamación, esa inflamación ya impide que pase el oxígeno, y el paciente empieza a tener falta de aire y falta de aire y falta de aire. Y yo he demostrado en más de una ocasión en foros científicos que el paciente no necesariamente requiere ser intubado y pasarle oxígeno. Lo que requiere este paciente cuando está inflamado de esta manera es desinflamarlo y pasar anticoagulantes para que con esto no siga perpetuándose esa cadena o ese círculo vicioso. Los pulmones inicialmente están, digamos, inflamados de cierta manera. Aquí lo vemos esquemáticamente, vemos que lo amarillo representa inflamación, pero conforme pasan los días se inflama cada vez más y cada vez más hasta que vemos una tomografía ya con muchas imágenes. Lo blanco es lo anormal y lo oscuro debería ser lo normal, y vemos cómo hay pacientes que prácticamente han perdido todo su pulmón. La buena noticia de esto es que estos pacientes, yo les puedo traducir que lo que estamos viendo en una imagen de este tipo son coágulos que no se han disuelto,
y que están impidiendo la circulación. Sabemos de casos de famosos que se han trasplantado los pulmones. Yo, salvo otros criterios, pienso que ni siquiera la intubación debe de ser necesaria y menos el trasplante de pulmón. Sin embargo, en el mundo se ha hecho y tenemos que ver resultados a largo plazo. Recientemente coordiné un congreso nacional de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, en donde actualmente funjo como jefe de la División de Cirugía de Tórax. Fui reelecto para este siguiente bienio y mandé llamar a los mejores ponentes a nivel mundial y estamos llegando a esas conclusiones. O sea, finalmente los pacientes no requieren un trasplante, salvo algunas excepciones, para, digamos, la población en general, pues que no entremos en ese, que no se continúe ese pánico de estigmatizar a la enfermedad como algo totalmente distinto a lo que es. Voy a saltar varias de estas diapositivas porque hablan un poquito más de cuestiones médicas. Y bueno, no sé si me pueden hacer favor de dirigirme a la última diapositiva, solamente pues para terminar. Y bueno, pues agradecerles el favor de su atención. Yo quedo a sus órdenes. Ahorita en la última diapositiva están mis datos. Como les digo, yo me dedico a ser neumólogo quirúrgico, que también el sinónimo es ser cirujano de tórax, y he tenido la fortuna de atender pacientes que veo en esta misma sala, algunos pacientes que he visto, y me da mucho gusto verlos, saludarlos, y que realmente esto sí es cierto que es demasiado peligroso, es cierto que países han sido abatidos, Brasil, la India, etcétera. No voy a seguir comentando lo que ya todo el mundo sabemos, pero pues actualmente Canadá todavía está cerrando sus fronteras, lugares que ya habían dictaminado un cese a la enfermedad, pues siguen todavía con oleadas, la tercera oleada. Históricamente sabemos que pues en la pandemia más devastadora que hubo el siglo pasado, pues la tercera oleada fue la peor, ¿no? Esperemos que en México no lleguemos a eso. Creo que para que no lleguemos a eso, estoy usando uno de los instrumentos que es más efectivo en este momento. Mi intención de dar esta ponencia con el cubrebocas es eso, nada más. Enviar un mensaje de que, bueno, pues sabemos que nuestros familiares están vacunados, que nosotros ya algunos hemos sido vacunados. La vacuna también hay alicientes. Parece ser que la inmunidad puede ser mucho más tiempo de lo que se había calculado inicialmente, pero pues es una invitación a seguir cuidándonos todos, y ustedes que tienen mucho personal a su cargo, pues invítenlos a que se sigan cuidando de la misma manera y que si están contagiados, que se acerquen a alguno de nosotros médicos para que reciban atención oportuna. Un dato para terminar esto. Las Olimpiadas se cancelaron en Tokio el año pasado, pero se prevé que se van a hacer este año. Resulta que muchos de los jóvenes que son atletas de alto rendimiento, que estaban ya calificados antes de la pandemia para poder salir a competir, muchos de ellos les dio COVID, no tomaron ningún tratamiento y finalmente, actualmente ya no van a ser candidatos, ya se salieron de la competencia. Esto nos da un mensaje bien importante. O sea, una cosa es que nuestro cuerpo pueda tolerar bastante bien el virus, desecharlo y todo. Pero sí vale la pena hacerse un chequeo, una revisión. Si tienen personal, mándenlos con los médicos para que lo revisen y que no queden secuelas. Las secuelas se pueden tratar de la misma manera que la enfermedad en vivo. Ese es mi mensaje y bueno, pues agradezco nuevamente al señor Eric Cuenca el favor de haberme invitado y al presidente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Benito Vargas Abrego, médico especialista, certificado en cirugía de enfermedades pleuropulmonares.